Iglesia de San Andrés de Mantua, proyectada por el arquitecto León Battista Alberti en 1470 y construida por Luca Fancelli. La tipología es de arquitectura religiosa. El estilo es Renacimiento Quattrocento. La iglesia de San Andrés de Mantua tiene un campanario alado que data del año 1414, perteneciente al antiguo monasterio benedictino. Actualmente es lo único que se conserva de él. Una vez más Alberti se adaptó a las condiciones existentes, pegando su nueva fachada al campanario, que no podía ser demolido. De ahí que la fachada sea una versión ligeramente reducida del cuerpo principal de la iglesia. Alberti ideó la fachada de San Andrés con gran unidad y armonía. La fachada que se adelanta a la iglesia parece constituir una especie de nártex y tiene dos formas, un triángulo y un cuadrado. En la parte superior una estructura abovedada, un gran frontón triangular unifica toda la fachada y equilibra su sensación de ascenso. La fachada se organiza a partir de 4 grandes pilastras de orden gigante, sobre pedestal de orden corintio, hecho que divide el espacio en 3 calles, o fachada tripartita, con una escalinata frontal, igual que en los templos romanos. Los cuerpos laterales están delimitados por 2 pilastras, y entre ellos un juego rítmico de arriba abajo, de ventanas de medio punto y puertas con dintel. Siguiendo modelos clásicos, la obra se realiza en ladrillos recubierto por estuco endurecido. El presente boceto nos muestra una vista interior de la cúpula que la inició Alberti, pero la terminarían construyendo 2 arquitectos más, como fueron Filippo Juvarra y Paolo Pozzo, Paolo Pozzo fue el encargado de la decoración interior. La nave del interior está techada por una bóveda de cañón que tendría los casetones pintados, pese a que en el primer diseño de esta iglesia no estaría planificada la construcción del transepto y la cúpula, pero debido a la importancia que tenía en aquella época, se construyó una cúpula encebollada que resaltaría la belleza de esta iglesia de Sant'Andrea. En la iglesia Santa Andrea de Mantua se puede apreciar que la planta está caracterizada por una gran bóveda de cañón, y fue aquí donde se utilizó en una forma como esta una escala tan monumental, ya que no se la había visto en la antigüedad. En el año de 1597 se añadieron los brazos laterales, además de terminar con la construcción de la cúpula, llegando a obtener una planta en forma de cruz latina, llegando así a la forma actual en la que la conocemos, una planta de cruz latina con una bóveda de cañón en el centro y con una escala que resalta a la vista de las personas. Iglesia Santa María de Novella. Fue declarada basílica menor el 22 de octubre de 1919. La misma está realizada por distintos autores, pensadores y arquitectos. El inferior de la fachada que posee la iglesia Santa María de Novella es gótico. Tiene la característica de que sus elementos constructivos y ornamentales están ordenados perfectamente, dando así a conocer que la misma tiene un orden y una proporción. Su fachada utiliza dos cuerpos, el primero con características renacentistas y el segundo con características templarias. Posee elementos clásicos como arco de medio punto, columnas, frontones, cornisas y cúpulas.
La iglesia Santa María Novella, una de las más importantes de Florencia, Italia, ya existía previamente. Lo único que se le hizo era una fachada. Esta fachada está inscrita en un triángulo formado por 3 cuadrados. En ella podemos apreciar 3 puertas, siendo la central la más grande de todas. Como elementos constructivos tenemos columnas de orden corintio y pilastras sobre las cuales reposan arcos ciegos de medio punto. Tiene un ancho entablamiento que divide la planta superior con la inferior. En medio de la superior encontramos un óculo y a sus lados aletones que tienen volutas en sus extremos. Y para finalizar, tiene un frontón. Como materialidad tenemos el empleo del mármol en color verde y blanco que era propia de la tradición toscana. Como ya mencionamos, este edificio ya estaba construido y era de estilo gótico. No hubo cambio en su interior, solo se requería de una fachada para el exterior. Y en su interior consta de 3 naves. Se repite el color verde y blanco del mármol en las dovelas de los arcos. Y en las bóvedas del techo hay arcos apuntados, además de que encontramos nuevamente columnas de orden corintio. La iglesia Santa María de Novella posee una planta basilical en forma de cruz latina. Esta tiene una nave principal y 2 laterales con vidrieras y un corto crucero, que es la intersección de la nave principal y el transepto. También cabe recalcar que los arcos apuntados de las bóvedas del techo o bóvedas de crucería que ya fueron mencionados anteriormente tienen los contrafuertes en diagonal y estos son de color blanco y negro. Las fachadas laterales, tanto izquierda como derecha, están compuestas por arcadas de medio punto, los cuales constituyeron la envoltura para el templo que se estaba construyendo sobre uno ya existente, que era de estilo gótico. Además, estos nichos que formaban las arcadas servían para tapar los huecos de las arquerías, que como sabemos, eso es un elemento muy característico de las iglesias góticas. Dichos nichos serían ocupados por sarcófagos ceremoniales de la familia Malatesta, quienes fueron los que encargaron esta obra a Alberti. Entrada del templo malatestiano. Uno de sus proyectos más apasionantes es el Templo Malatestiano de Rimini, envuelto por una estructura de piedra. Es una construcción potente y poderosa, pese a estar inacabada. Su enorme basamiento procede de los edificios romanos y la fachada se concibió como arco triunfal, elaborado además en mármol y coronado por un frontón, y repercute en la fachada de esta construcción, porque la fachada la concibió el arquitecto como triple arco triunfal en alusión a las 3 naves, descontextualizando elementos de un arco romano en un templo religioso. El arco de triunfo como entrada que alberga una puerta retranqueada enmarcada por un arquitrabe y frontón. Elementos comunes en edificaciones romanas. Unos círculos sobre la pared, llamadas ojos de buey, que recuerda a los medallones romanos. La decoración de la entrada se dedica a Sigismondo. El templo malatestiano es la inacabada catedral iglesia de Rimini, Italia. Oficialmente el nombre de San Francisco, que toma el nombre popular de Sigismondo Pandolfo Malatesta, que encargó su reconstrucción por el famoso teórico y arquitecto renacentista León Battista Alberti, alrededor de 1450. Es el primer edificio reconstruido por León Battista Alberti. Se pretendía diseñar un templo clásico, basado en las proporciones clásicas, medidas basadas en la proporción áurea. Para la fachada empleó las proporciones del cuadrado y sus respectivos rectángulos armónicos. La fachada está revestida en mármol blanco, con detalles decorativos, según la regla romana de Vitruvio. La cabecera y la cúpula no se hicieron y la fachada no se completó. La planta que se encuentra es la planta inicial del templo malestiano.
El inicio de la obra fue modesto. Entre 1447 y 1449 se le añadieron a la primitiva iglesia medieval dos nuevas capillas en el lado sur. León Battista Alberti concibió la idea de renovar completamente la apariencia exterior e interior del templo. Originalmente la iglesia de San Francisco era un templo gótico. La iglesia original tenía una planta rectangular sin capillas laterales y con una única nave con 3 ábsides. En la estructura original no estaba prevista ninguna cruz, ni la presencia de ninguna imagen sagrada, de ahí la denominación de templo, a modo de los antiguos templos paganos. La estructura proyectada no fue completada. El proyecto contemplaba la realización de una cúpula de grandes dimensiones, a semejanza del Panteón de Roma. Sin embargo, nunca se llegó a realizar debido a problemas económicos. Tiene un solo ingreso.